Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da muchísimo gusto saludar a mi querido Jesús Pérez Gaona. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, Jonathan. Bienvenido. Qué bueno Gracias que estás por con invitarme. nosotros. Sandy, Víctor. Hola. También está con nosotros, como cada sábado, mi querida Sandy Qué Hernández. gusto. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Yona. Qué gusto estar con Vic, con Jesús y con Ablito. Con Ablito Bebé. Que lo pedía la audiencia. ¿Quién lo pidió? Sí, aquí está. Y aquí el pueblo manda. Exacto. Es el pueblo manda. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, pues ya listo aquí con el martillo de Oye, la ¿otra vez justicia. vamos a tener martillazo a alguien? Va a haber martillazo Lozano. Vamos a Ándale, empezar con Martínez eso. Lozano. Va a estar bueno entonces. Así es. Bueno, pues vámonos a justamente el menú a la carta. Víctor, platícanos de justo vamos a Javier iniciar Lozano, ¿verdad? dándole un Los martillazo a asno. Lozano. Porque pues él se siente muy orgulloso de haber sido parte, imagínense, del gobierno de Felipe Calderón. Ay, Así Dios. es que, pues vamos a ver qué es lo Vamos que a ver dicen el los video. videos. Sí, sí, sí. Hipócrita. ¿Dónde está la hipocresía? Yo orgullosamente formé parte de un gobierno que, ¿qué cree? Desde el día 1 dio la batalla contra no se casó con el organizado. Eso nos distingue a ustedes respecto de lo que hicimos nosotros. A lo mejor fueron insuficiencias y deficiencias, pero Calderón le entró de lleno a los madrazos para tratar de proteger a las familias mexicanas. Y ustedes, por su maldita política pública de abrazos y no balazos, han hecho de México, como lo dijo Beatriz, un auténtico cementerio. ¿De dónde sacan que yo soy parte de una campaña que me van a pagar como fuera un troll, un bot? Tengo nombre y apellido y así me ostento en las redes sociales. Perdón, asuman que hay crítico. Perdón, y tienes profesión Pues muy sí. distinguida. ¿Pero qué Neta, están acusando? que participamos de una campaña del expresidente AMLO, de todo esto, porque usamos esos hashtags que son los que le dieron notoriedad al asunto, y entonces se ponen como se ponen. Este hombre lo único que me hace es creer en aquella tesis que dice, el que tiene cara de es porque es y aquí pues uno tiene. Víctor, pues a ver, ahí... Hay por muchas cosas, Hay muchas ¿no? cosas, pero de inicio creo que lo investiguen, ¿no? El elefante en la sala, creo O sea, yo, está pues, que es García diciendo, Luna. exactamente, y si él está Sí. diciendo que está orgulloso de trabajar con Felipe Calderón, pues creo que ahí hay un indicio de que asume también la responsabilidad de lo que hizo Así o es. pasó en ese A sexenio. confesión de parte, pues relevo de pruebas, Claro. ¿no? O sea, básicamente, explicación no pedida, pues acusación manifiesta. Y pues el elefante en la sala, ¿no? O sea, dice, yo formé parte de un gobierno, ¿no? Que supuestamente combatió al crimen organizado, pues teniendo a un criminal, ¿no? Encabezando a la Policía Federal, ¿no? En su momento la Secretaría de Seguridad Pública. Y hay que recordar que fue en ese sexenio cuando se quintuplicó la tasa de homicidios. De Sí, hecho, lo recibieron claro. con la más baja en la historia. Y de Ah, desaparecidos. sí. Y de repente, o sea, el crecimiento pues fue exponencial. Pero además aquí el asunto con Javier Lozano es que o es muy estúpido como para prácticamente hoy en estos momentos apoyar o decir que está muy orgulloso de Felipe Calderón, o sabe que no va a pasar nada con él, porque hasta el PAN se deslindó ya de Felipe Calderón, ¿no? O sea, varias personas en la campaña incluso se deslindaban de la política del propio Felipe Calderón. Bueno, hasta Xochitl Gálvez, ¿no? Hasta Berta Loretta candidata. le huye, Hasta Berta. sale corriendo. Exactamente, pues claro, o sea, no sé por qué Javier Lozano no lo hace. Hasta Felipe Calderón se deslindó de Felipe Calderón, ¿no? Del mismo. ¿Cuándo fue eso? Sí. Aparte, llama mucho la atención cuando dice nuestro gobierno con nuestras licencias e ineficiencias. O sea, nada más la única licencia que se dieron fue contratar a García Luna como secretario de Seguridad, quien ahora pues está No, recluido. pero ¿no? llamar en Estados pequeños Unidos. errores a lo que sucedió. Declarar una guerra contra el narcotráfico sin estrategia, sin proponerla en la campaña, sin Es que siquiera ni hacer siquiera era tema, una guerra contra el narcotráfico. sin prepararse. Ni Era siquiera. una guerra que utilizó al cártel de Sinaloa para combatir a los otros cárteles. Sí, para Ah, sí, beneficiar a un cártel. para Incluso beneficiar a la uno. propia disidencia, ¿no? También, o sea, porque pues, hay por ahí un estudio donde dice dónde actuaba realmente la Policía Federal y dónde eran la mayor parte de las matanzas, y pues era donde había mayor oposición. A los enemigos del cártel. Así es. No, a los enemigos del gobierno, o sea, bueno, de su gobierno ya, espurio. ya, ya. Ujú. Sí. O sea, Michoacán, Guerrero, ¿no? O sea, que estados tradicionalmente que votaban por la izquierda. Claro. Sí, pues, la verdad es que Javier Lozano, pues sí, abusó en esta Ay, ocasión. pensé que ibas a decir que ameritaba su martillazo. Amerita. Ay, sí lo amerita. Amerita, sí, por sí. su, amerita por su. No, digo, es que además sí se me hace a mí una
falta de respeto terrible que le llame a la desgracia que provocaron el gobierno, del que se siente orgulloso de haber formado parte de ese gobierno, los miles de desaparecidos que dices tú, Jesús, el crecimiento en la tasa de homicidios, que es impresionante, y todo lo que se provoca con las fosas clandestinas, con los ahí sí campos de exterminio. Los ataques ¿no? al sí. casino, ¿no se acuerdan? Ahí en Monterrey, El ¿no? El Casino Casino Royal. Royal. Ese sí era narcoterrorismo. Los daños, colgados. los daños colaterales en donde estudiantes Fernando. inocentes en Monterrey, por Así ejemplo, es. fueron Monterrey. también asesinados. Es decir, el decir que fueron ahí pequeños errorcitos, Exacto. sí, Es pero que como- con todo y Calderón sí se dio a los madrazos. No se dio él a los madrazos. Porque qué bueno que hubiera sido que él estuviera en la primera línea de batalla de esos madrazos. Pero él, Él desde no. Los Pinos, coordinaba Ordenaba. una estrategia que protegía a un cártel de la droga para exterminar a los otros. Y en medio de todo este procedimiento macabro, la gente. Y cuando le preguntan de justamente los daños de personas civiles inocentes, dice, son daños colaterales. Y creo que es también el modo de accionar que han tenido siempre. Recuerdan cuando Felipe Calderón dijo, si ven polvo en el viento es porque estamos limpiando la casa. Para ellos ha sido así el pueblo. Es polvo que no tiene nombre, que solo son números. Entonces, Es para ellos significaba nada. Ninis, ¿no? Los jóvenes. Que murieran decenas de jóvenes, que no tuvieran educación, que esto mismo, lo de la pesca que hablábamos, ¿no? Enséñales a pescar, de dónde iban a pescar, tenerlos en la nada, mientras ellos como gobierno salieran a los medios a decir, agarramos a tantas personas y siguieran haciendo sus shows mediáticos, que es lo que se le ha señalado tanto al gobierno de Andrés Manuel, que nunca hizo esos shows cuando agarraron a alguien y que supuestamente, bueno, el abrazos, no balazos fue lo que desencadenó toda la crisis. Sí, y esta parte de también asombrarse hoy de tantas cosas que ellos fueron los que provocaron, pues están asustadísimos, ¿no? O sea, campo de exterminio, desaparecidos, jóvenes sin oportunidades que tienen que reclutarse en trabajos que les prometen salarios más prometedores o mejores Y de que los además que era hay. en su momento, cuando el salario mínimo era muy bajo. No, bueno, desde luego, pero justo por eso, porque en ese momento donde sí había una postración de la juventud, no dijeron nada. Y ahora que hay un intento, hay una disputa entre el Estado y el crimen organizado para captar a los jóvenes al estudio, a las becas, al trabajo, pues ahora se asombran, ¿no? Y es como si este país hubiese estado o no hubieran estado ellos viviendo en este país durante, pues desde Felipe Calderón, ¿no? ¿En dónde estaban? ¿En qué país Desde estaban? Cedillo, que ya O cobraba desde- de Cedillo. Claro, y desde y el ese- contexto del video es también delicioso porque se deslinda más bien a nombre de las madres buscadoras, se deslinda a alguien de él, de su presencia en el Zócalo, hizo un Denise Dresser, digamos, o sea, Sí, ¿se acuerdan tal cuando la cual. corrieron de la marcha Llorando. del 68 como víctima, igual él? Creo que también me recuerda cuando fue vocero durante 24 horas de la Coparmex antes de que lo mandaran a su casa de nuevo. sí. Que le dieron un igual, martillazo. quiso ser sí. el vocero de Le las dieron un víctimas y martillazo. le dijeron, no necesitamos sus servicios, por favor, váyase de aquí. Sí, no, bueno, es que es un apestado. Pues sí, Es una sí, sí, apestada. sí, Es una hasta dentro del apestada. PAN Es una también. apestada. Que no ha encontrado su lugar. No, sí, ya encontró su lugar. Atípica. La típica. Justo en el Arraqui. O sea, Con ese es el lugar Alarraqui. perfecto para gente como Javier Lozano, Sí. ¿no? Que además, vuelvo a decir, muy estúpido el que a estas alturas de la situación pueda decir que está orgulloso de haber participado en un gobierno criminal. O sea, Pues yo sí. no sé qué tiene en la mente. Ya mejor como ¿no? avestruz, ¿no? Escondes la cabeza. Pues y claro. listo. Te guardas calladito, estás Sí, en tu cuando casa. toquen el tema de Calderón, te haces el menso, cambias el tema, haces otra cosa o te quedas callado. Pero eso de decir, estoy orgulloso y sí combatimos y sí nos dimos de madrazos, no, creo que... Pues bueno. Madrazos, no abrazos. Pues recordemos, sí, que madrazos, quiso no ser- abrazos. Sí. recordemos que quiso ser candidato presidencial, quiso ser presidente Lozano. Ahí, Bueno, es que ahí se los pongo. Y Es la- que en Atípica van muchos que fueron... Que fue- que- Enrique de pues la hasta Madrid. Xochitl Sí, ya ha ¿no? estado, ¿no? Y Puro tam- perdedor. Xochitl participaba en Puro Atípica cascajo. antes de Casca. ser candidata. Ah. Cuando se convierte en candidata, hasta la Raki le Le hace rogó. le hace un video en donde le reclama de decirle ya no ahora lo pela. que ni nos pela porque ya se había convertido. Pero bueno, hay que reconocer la típica que es un semillero de todas Eso sí, estas esa es la cantera. de todas estas fichitas, y ¿no? otra de Lozano también, ¿se acuerdan del Copelazo Cuellos? Claro. También Bueno. de quién le guardaba dinero, ¿no? Sí, Decía claro. que era Sí, del sí, cártel. sí. del Que por cártel cierto de es algo que no Beltrán se sabe. No, ¿Dónde está? quedó, verdad? ¿Dónde quedó el dinero? El Se dinero hizo ¿De quién perdedizo. era? No se sabe. No Bueno, se sabe. Pues ahí está. Vámonos a otro video. Bueno, pues este sí es también ahí de Alarraqui, en donde fíjense ustedes, hace una votación. O sea, las encuestas, bueno, primero, la votación del año pasado,
contundente, ¿no? El triunfo de la presidenta. Pero Se ellos ve- le creían a Massive Caller. Sí, bueno, menos esa, ¿no? Que era la que le hacían caso a Typical TV. Pero bueno, ahí están los datos de los votos. Ahora tenemos encuestas de 80-85% de respaldo popular, pero miren ustedes, estos tipos, Alarraqui hace una encuesta muy fidedigna para decir que Andrés y Claudia eran o son narcopresidentes. Vamos a verlo. Muy fácil. Yo tengo una pregunta de sí o no a toda la familia Typical. ¿López Obrador fue narcopresidente? Sí, ¿El gobierno de López Obrador es narcogobierno? sí, se lo fue. ¿El gobierno de Sheinbaum es narcogobierno? Como herencia, sí. ¿Puede ser Claudia narcopresidenta? Está en sus manos el deslindarse. Pero al día de hoy. No, imagínense, es que ellos son la voz del pueblo. Es que son... Ellos son la voz del pueblo, además les pregunta como si tuvieran autoridad ética, Exacto. moral, de contestar y Exacto. O responder como si algo como eso. representaran a alguien. Es que lo que más me sorprende es justamente esta posición de soberbia de decir, nosotros vamos a juzgar. Son narcopresidentes, está a tiempo de deslindarse. ¿Quiénes son es ellos él? para marcar un timing exacto de Al que cuándo ya se le fue el debe tiempo ser? de deslindarse de Calderón y lo dejó claro. Ahí es a está Lozano. Sí, ni sus vecinos lo quieren. No, Sí, y pues a no él también representan de a nadie. deslindarse de toda la bola de mentiras que se la pasan diciendo y aún así no logran subir sus vistas. Sí, bueno, O sea. deja tú las vistas, ¿no? Que yo creo que tienen un público cautivo interesante, pero eso no se traduce en la votación, No. ni en el respaldo No, pues da hacia, risa, hacia o sea. lo que sea que ellos representen, ¿no? Porque ya no sabemos qué es lo que realmente ellos Hagamos representan. una encuesta. ¿Atypical es un medio confiable? A ver, ¿tú qué piensas? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Sandy? Atypical No. es un medio en el cual uno acude a informarse. ¿Tú qué piensas? No, por supuesto. No. ¿Sí? En No, Atypical... Es un medio que sirve para que nos pitorremos. Sí. Sí, por Me canso ganso. La ahora. barra cómica de Me canso Atypical. ganso. El programa cómico número 1 de América Exacto. Latina. televisión. Ahí está, ahí está. Me canso ganso que sí lo es. Pues es de nuevo este cinismo, es como el mundo al revés. Y estos son los ¿No? güeyes que se quejan de las votaciones a mano alzada en el Zócalo, ¿no? Claro. Que hay por lo menos hay Claro. 100,000 Sí, personas. ¿Te acuerdas 300. cómo era? Sí, Pero bueno, desde Andrés Manuel, Sí, sí, cuando, sí, hacía, sí, sí. cuando hizo la Convención Nacional Democrática, ¿no? Que decía, no, somos Para gobierno de- legítimo así es. o líderes no. opositores, Ajá. ¿no? Y decían, no, pues a mano alzada, ¿no? Y Ajá. lo criticaban. Bueno, ahí era con miles de personas, aquí son con 4 tipos de Tres dudosa De dudosa procedencia. moralidad, ¿no? Yo creo que también lo que hace Alarraqui es que agarra estos hashtags para, o sea, sí creo que lo está haciendo como estratégicamente Marketing. para marketing, porque obviamente con esa palabra de narcopresidente está jalando cierto público, porque si se dan cuenta en ese video, no dicen nada, tienen cero contenido, es como si yo ahorita les pregunto, oigan, ¿qué piensan del pan con mantequilla? ¿No? Y entonces, o sea, una frase completamente vacía, o sea, no está dando ni un argumento, ni porque tal, simplemente es qué piensas Porque acerca de eso. ellos quieren que así sea, ¿no? Exacto. Que son, Y En su mente, en mantienen- su mundo. claro, que Andrés Manuel Ajá. fue un narcopresidente y que ahora la presidenta, bueno, dice Lozano, está a tiempo. de Está a deslindarse. tiempo de Está a tiempo de deslindarse. deslindarse, ¿no? Que siguen con eso. O sea, también ya llevan con ese choro de que. Bueno, yo estaba leyendo un artículo de Chayot San Martín que también, o sea, insisten con eso, ¿no? En la ruptura. Sí. Pero pues, es lo que. Pero es la nueva, desean. es la nueva campañita que, Sí, sí, por sí, ejemplo, sí. ya adelantaron que ya fracasó en alguno de estos programas, algún día lo veremos, ya adelantaron que ya fracasó el sexenio de Claudia Sheinbaum. En todos los rubros. Ya para ellos ya es un sexenio fallido, ya el que sigue no es necesario ver Pero el pues final. eso decían de Andrés Manuel. Exacto. sí. Y no van ni 6 Esa es lo que meses. les iba a preguntar. Lleva ¿Y a 6 quiénes meses. recuerdan? Sí, ¿De sí. quién decía lo Y mismo? por otra parte también aprovechan justamente para contrapuntear y si en caso dado decir, está a tiempo de deslindarse, ya ven, ya están peleados, porque ya no está siguiendo la línea de que le están tirando desde Palenque. Sí. Porque ya lo está ¿Cómo fregan también contradiciendo. con eso, Ajá, verdad? Sí, sí, sí. Y no dejan de fregar con eso, pues. No, y lo van a seguir haciendo. Pero es chistoso, porque al principio decían, no, es que ella se deja manipular y ella no va a ser la presidenta y la van a estar. Y después, no, es que ella se peleó porque ella sí está agarrando el toro por los cuernos. Pónganse de acuerdo. Sí, no, pues no. Yo como digo una cosa, digo otra. Sí, Como la sí, traen un chimoltrufia. desastre en sus narrativas, ya lo decíamos desde la semana pasada, ¿no? Muy torpes sus narrativas, chocan entre ellas y se caen. Oiga, pues yo les quiero presentar Vamos que, con... que nos traigas el siguiente video, mi querida Sadi, ¿por qué? Ay, pues bueno, ya saben que todas estas semanas han estado con esta noticia del lamentable del rancho Izaguirre. Sí. El 17 de marzo se difunde un video supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación
en el que aparecen encapuchados personas armadas diciendo que esto que sucedió pues no fueron así los hechos, ¿no? Que ese rancho ya había sido cateado desde el 18 de septiembre y que no se había encontrado nada. Entonces, este video que vamos a ver es de Azucena haciendo un enlace con Luis Chaparro de Pie de Nota. Este es ¿No es José Luis Montenegro? El autor de los Narco Juniors, creo que Sí, es José Luis Montenegro, ¿no? Luis Chaparro Montenegro. Ah, ok. Ajá. Sí, es que yo lo sabía que se apellidaba Bueno, Chaparro. ajá. Sí. Entonces, Discúlpame. no le quitemos su apellido, Sí, por no le quitamos favor. apellido. Entonces, analizan este video y entre otras cosas que ahorita les vamos a platicar, vamos a ver este fragmento. Primero lo vemos y ahorita lo Está muy va. interesante. Órale. Adelante con las imágenes. Este video, como decía Luis, como dices tú, tiene muchas inconsistencias y se parece mucho a uno del año 2023, cuando igual miembros aparentemente del cártel del Noreste salieron a desmentir que ellos pues realmente estuvieran involucrados con la política, ¿no? Hemos visto en días recientes cómo el gobierno federal ha intentado acallar a voces como los de los buscadores, ¿no? Que simplemente piden justicia por sus familiares, ¿no? Es decir, encontrar los cuerpos y darles una digna sepultura. Me parece también que pues lo impensable ocurrió la noche de ayer cuando este comando adscrito supuestamente del Cártel Jalisco Nueva Generación pues lanza este comunicado y vamos a seguir viendo estas expresiones duras de violencia. Lamentablemente aquella política nefasta de abrazos no balazos dejó pues un lastre en México de más de 120,000 muertos y creo que las políticas tienen que ir orientadas más al tema de la procuración de justicia. Susana, no puede ser que sigamos viviendo en un país donde rigen los narcos y gobierna pues un narcogobierno, ¿no? Entonces me parece de una calamidad tremenda. No, bueno. Fíjense que a propósito de este tema, Sandy, el miércoles saca también una columna en El Financiero Raimundo Rivapalacio, en donde también da por hecho que el video es del Cártel Jalisco Nueva Generación y titula su columna como El Cártel Jalisco Nueva Generación, vocero del gobierno. Es decir, que trabaja para el gobierno y que justamente pues, este video, dándolo por hecho o dándolo por bueno, se trataba de una estrategia del gobierno para justamente pues, deslegitimar las voces de las víctimas o de las organizaciones que están buscando a sus familiares, ¿no? Que están desaparecidos. Terrible que personas como esta persona, digo, de Raimundo, ya sabemos quién es, pero de este autor de un libro, ¿cómo se llama el libro? Narco Juniors. Los Narco Juniors, pues tenga con total facilidad y sin ninguna investigación de por medio o datos confirmados, esté dando por hecho un video que todo mundo sabe que se parece más a un montaje también que algo verdaderamente real de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y bueno, además, yo creo que también está muy alineado lo que dice con Azucena, porque Azucena, previamente, antes de este fragmento, viene pues prácticamente regocijándose en lo que acaba de ocurrir. Claro. O sea, en ningún momento se le ve realmente pues una expresión que le duela lo que está pasando pues en su propio país, porque finalmente pues es una mexicana, ¿no? Entonces estás hablando de un hecho sí periodístico, sí te toca la nota, pero cómo te conmueve eso, cómo te toca, no es algo como para decir qué bueno que está ocurriendo, ¿sabes? Entonces creo que Luis en ese aspecto se va por esa línea. Comienzan a analizar el video y algo que parece muy interesante es que ellos aseguran que en este video se ataca a los grupos de madres buscadoras y que los únicos adversarios reales de las madres buscadoras es el gobierno federal. Claro. Entonces atribuyen este montaje a que fue el gobierno de la presidenta quien manda hacer este video. Sí, y que se va... Lo cual no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ninguna lógica, pero se suma a una serie de acontecimientos desde que se revela que había una posibilidad de que en este rancho se exterminara de manera masiva a personas, a seres humanos, y empieza una construcción mediática impresionante, como yo había visto pocas veces suceder en el sexenio anterior de Andrés Manuel y en este sexenio de la presidenta, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia. Entonces, todos estos elementos como que van siendo estratégicamente puestos para ir diciendo y mermando la credibilidad del gobierno. También hay que ver los silencios, ¿no? O sea, porque también creo que hay un elefante aquí en la sala. O sea, no hablan del fiscal de Jalisco y no hablan de Enrique Alfaro.
Sí. No, bueno, no hablan sí de Enrique Alfaro y de ellos, pero tampoco hablan de Emilio González, Así es. que es Sí. que es el gobernador. El borracho que en ese entonces El gobernador, no- exacto. que gobernaba. El Cártel Jalisco nace en 2009, cuando Emilio González del PAN era gobernador de Jalisco, Felipe Calderón era presidente. Y cosa muy interesante. Asesinaron a un gobernador. Eso es en Aristóteles. el Con- pleno gobierno de Alfaro, ¿no? De Alfaro. Sí, sí, sí. Pleno gobierno de Alfaro. Termina No. y prácticamente creo que al año lo mata. Asesinan. ¿No? Y las investigaciones llevaron a la conclusión de que hay una especie de colusión, ¿no? Que Bueno. fue una venganza del narco. A ver, el asesinato, bueno, no, el asesinato de Aristóteles, Sandoval. después hay una acusación de que recibió $3 millones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero regresando a lo de Emilio, fíjense que a él lo acusan en el 2011 una narcomanta con 26 cuerpos. Y en esa narcomanta con 26 cuerpos lo acusan de tener nexos con el crimen organizado. Con 26 cuerpos alrededor de la narcomanta. Claro. Pero lo que fue terrible es, si eso es terrible, un año después, el 27 de agosto, liberan al Mencho, capturan al Mencho y lo liberan. ¿Y lo liberan? ¿Sí? Un juez. Ujú. Y justamente, le pide el secretario en ese entonces de Seguridad Pública al gobernador que liberen porque el Mencho ya tenía, O sea, para ese García entonces, Luna. mucha no. Bueno, García Luna es el federal. Ah, Sí, pero el está local, hablando ok. del secretario de Seguridad local, ¿sí? Le pide. Bueno, Emilio González, después de que lo liberan y todo, pues empieza a crecer el Cártel Jalisco y después el PAN lo echa. Sí, lo corre. Pero no lo corre por estas acciones, sino lo corre por apoyar la candidatura de Enrique Alfaro al gobierno de Guadalajara. Cierto. Está bueno ese Mira, chisme, ni no siquiera me lo fue por sabía eso. así. Para que vean ustedes Ese chisme no me lo sabía. toda la Ajá. línea, ¿no? Y estamos hablando PAN, PRI, MC. En ningún momento aparece. Es que es un proyecto Sí. transeccional. Claudia Sheinbaum. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano. Se supone que en 2012 fue cuando más o menos se está analizando que comienza como Este campo. Sí. campo, ¿no? Y este video, de verdad, lamentable por donde lo vean, anteriormente a todo este fragmento también presentan la parte de Fernández Noroña, que bueno, sí es una cuestión ahí para... Pues, Pero no presentan el video completo, No o sea, presentan también, el ajá. video Sí, también completo, está descontextualizado pero lo sube- de... Sí. Lo, de Lo Noroña. importante es que suben a la presidenta también a esa narrativa. Exacto. Es que son indolentes, es que todos en Morena son indolentes y por supuesto la presidenta estaba analizando el tema, lo cual no está ocurriendo, ¿no? Mira, hay un dato que me parece importante porque claramente es un tema delicadísimo, pero la conferencia que se dio el miércoles de parte de Gers Manero y la Fiscalía General de la República hablan hacia dónde va a ir esta investigación. Hay una Omisión de completamente Jalisco. omisión En el mejor de los casos, institucional, omisión. Exacto, en el mejor de los casos eso, pero se van a abrir todas las carpetas de investigación y las líneas posibles, porque lo que sí es evidente es que es inadmisible que en el poder de custodia que tenía ese rancho de la Fiscalía de Jalisco no se diera desde ese momento, ellos lo tienen asegurado desde septiembre del año pasado, no se tuviera esta información. Y el ¿no? presidente municipal de Tlajomulco, Claro. que en ese Vas a entonces ver. era También eran Enrique movimientos. Alfaro. Bueno, están involucrados policías municipales también, ¿no? Gobiernos municipales, muy posiblemente, y de hecho hay que decirlo, los gobiernos estatales que, como lo decíamos, panistas, priistas y emesistas. Emesistas. ¿no? Y mira, al final no se discute el dolor y la tragedia que obviamente representa este hallazgo. Lo que sí es discutible y súper cuestionable es el papel de los medios como este, que Exacto. se están montando de un hecho súper doloroso. Buitres, carroñeros. carroñeros. Y es pura carroña. Como dijo Noroña. Ayer me daba una vuelta por los noticiarios estelares de medios corporativos. Bueno, zapatos, fotos de las personas. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué llegar hasta ese grado de hacer toda una telenovela de un hecho tan doloroso? Porque, para nuestro porque la pueblo? idea no es que desde los medios privados se busque justicia y se tenga un poco de empatía con las víctimas de la desaparición forzada, sino el objetivo de todas estas personas justamente es la carroña y golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum. Sus intenciones nunca han sido ser voceros de las víctimas o darle voz a las víctimas, sino que han tomado estos acontecimientos justamente para golpear un proyecto político. Lo dijo Azucena, lo dijo Y no hace es la unos primera días. vez que lo No hacen. es la Esto es un primera asunto vez. político. Sí. Ella misma lo está aceptando, lo está reconociendo. Es obvio que los medios de comunicación están en función del golpeteo. Nada. Y sus cochupos Les que vale tienen un con pepino, Jalisco. un pito, el que haya justicia en el país o tener un poco de empatía con las víctimas que están sufriendo hoy la desaparición de alguno de sus familiares. Bueno, Ricardo Salinas Pliego puso ni perdón ni olvido. Ay, no. Imagínense,
ese tipo pidiendo ni perdón ni olvido. Y con sus fotos con Alfaro y con Pablo Lemus, ¿no? Claro, ahí está. Es ridículo. Y comparándolo Es ridículo. con Auschwitz también, ¿no? Ah, o bueno. sea, ya. Que le crean los incautos, la Sí, verdad. Quien Sí. creen que son auténticamente preocupados por las Sí, víctimas, no. todos estos periodistas, todos estos políticos, todos estos empresarios. Exactamente, bien dicho, mi querido Jesús. Oigan, pues otra maroma, porque la oposición ver. está en dices tú, ¿maroma qué? Desnucadora, ¿no? Desnucadora, sí. Maroma desnucadora. Aguas con las Es una cervicales. llave. Aguas con las cervicales. Es como este meme de 3 doritos después, A lo ver. que A ver. usted va a ver. Vamos a ver a Xóchitl Gálvez. Los tiempos, Xochitl, desafortunadamente los tiempos de la apelación no serán cortos. Pues no, porque mira, si la juez iba a dar esta sentencia, pues la hubiera dado hace 7 años. Seguramente ya hubiéramos salido de la apelación. Desde hace 7 años ya no se presentó una sola prueba nueva. Se pudo todas las pruebas y de verdad hay muchísimas pruebas de dónde estaba su camioneta. No voy a entrar al detalle porque es muy largo el juicio y que no fueron valoradas. Entonces sí son demasiados años, casi 13 años. Seguramente mínimo la apelación otros 2 años. Y lo que llama la atención es que el viernes, después de que yo pongo un tuit duro por el tema de los hechos de Jalisco, parece que echaron a andar la caja china, porque este documento ellos lo tenían desde hace 15 días. Así es. Ellos lo sabían y lo guardaron para un momento donde me pudieran causar daño. O sea, yo voy a seguir luchando por mis convicciones. Nadie me ha dejado callada, no me voy a callar. Y he enfrentado a 3 presidentes distintos. Oigan, es terrible. Cadena perpetua. Hay 2 cosas que a mí me parecen muy interesantes. La primera es el cambio de discurso de Xóchitl Gálvez al defender al Poder Judicial y ahora quejarse amargamente del Poder Judicial. Bueno, claro, sí, 7 años de que no tiene una sentencia. Muchísimas personas en este país que no tienen una sentencia, que es producto justamente del Poder Judicial. Es por eso que se buscó una reforma de gran calado al Poder Judicial. Por eso vamos a ir a las urnas en unos meses para elegir a nuestros jueces, magistrados, ministras y ministros. Y lo otro es el tratamiento que los medios de comunicación le dan a Xóchitl Gálvez como si fuera una víctima. Ok, todavía ellos tienen posibilidad de hacer de apelar, pero ya hay una sentencia que están apelando de 89 años por secuestro, por uso exclusivo, tortura, uso exclusivo de armas del ejército y el tratamiento de víctima. Yo nada más pregunto una cosa, si hubiese sido algún personaje de la Cuarta Transformación, o hubiese sido Claudia Sheinbaum, la que tuviera una hermana que se le estuviera acusando o dando una sentencia de 89 años por secuestro y violencia, ¿qué tratamiento darían lo los medios estarías de viendo comunicación? por todos lados. O sea, Lo no. de Teuchitlán O sea, Manuel se Peregrino queda estaba corto. llorando, casi la abraza, le dice, vente para acá al estudio y te abrazo. Y lo mejor de esto es que ni siquiera pueden argumentar persecución política, porque justo Pero tiene lo 7 está diciendo. Pero tiene 7 años, entonces, ¿cuándo se inició esta investigación? En tiempos de Peña Nieto. Exacto. Claro, el Poder Judicial de ese momento y los que desahogaron Y la las fiscalía de ese pruebas y entonces. fiscalías de ese momento. De ese entonces. Pero es que ya dice, manda un tuit de nuevo, ¿no? Para decir esto del rancho, Para campo de exterminio. desestabilizar al Estado con Y mi tuit. Y luego se van en contra mía, Wow. Ajá. ¿no? Qué Es poderosa e influyente mujer, ¿no? A ver, No, yo sí, lo que, ¿no? lo que veo en Xochitl es que es como el teatro del absurdo. O sea, en verdad, lo veo ¿cómo puede pasar esto? O sea, una candidata a presidenciable, de repente tiene una hermana con 89 años por secuestro. O sea, esta es la calidad de personajes que están en la oposición. Espérate, y te la Imagínate mejoro. la de presidente. Muchas de las víctimas iban a los eventos de Xóchitl Gálvez. Utilizaba el nombre de Xóchitl Sí, Gálvez ajá, para afianzar ver a más o sus menos quién víctimas. tenía dinero. Entonces, Sí. vean de qué calaña, si ella era la que los representaba, cómo están los de abajo, todo lo que no sabemos y todo lo que va saliendo poco a poco. Porque además eso es una cosa de su hermana, ¿no? Que nunca asumió desde el principio esa responsabilidad de decir, ok, mi hermana, no. Bueno, pero el otro es que ella también tiene acusaciones de corrupción muy graves, ¿no? Oye, pero ojo, la defensa que hace, y la audiencia debe poner atención a esto, la defensa que hace actualmente Xochitl de su hermana no es que no lo hizo, pongan atención cuando la defiende, es que la torturaron y la detuvieron, por lo cual se podría caer su caso. Nunca dice, nunca desconoce. Nunca lo niega. Nunca niega que Ay, haya no. torturado, que pertenecía al grupo de los Tolmecs. Que Pero de nuevo, puso- ¿quién torturó?
¿Quiénes son los que torturaron? García Ahí Luna. está, me ¿No? canso ganso. Sí. Es lo que dice ella. García Luna la torturó, por lo cual ese caso es ilegítimo, mi hermana está Sí. injustamente en la cárcel. Y es candidata presidencial o fue candidata presidencial por el PAN. No, y aparte, o sea, otra vez el papel de los medios, analicémoslo, cómo es cuando este tipo de personajes sacan esto, bueno, es una cosita menor, vamos a suavizarlo, vamos a darle Sí, o hasta la espacio pones como en un lugar de víctima. Ajá, y Ahí lo resulta dice, que sí hay presunción de inocencia, ¿no? Ah, claro. ajá, ¿cómo le fue a buen Andrés punto. Manuel con sus hijos? ¿Cómo le ha ido a Claudia? O sea, a todos los personajes que representan a la 4T, una cosa así les hubiera No, costado esto, carísimo. Eso, Carísimo. por mucho menos de eso, ¿eh? O sea, eso sí ya son las grandes ligas, ¿no? El que tengas un hermano secuestrador y todo eso, eso sí Sí, ya son ya. las grandes ligas. Pero por menos de eso, se las hubieran acabado. O sea, vámonos a pausa. Regresamos con más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Ya estamos en el buffet de absurdas, así que hay que escogerle, hay que escogerle. Oigan, quiero presentarles que vean ustedes un video de Ana María Magaloni en La Hora de Opinar. Decía yo que están en un momento en donde se asombran, están muy asustados, se asombran de todas las desgracias que tiene el país, como si hubieran nacido hace 6 años, ¿no? Entonces están todos muy asombrados, les recomiendo que se curen de espanto. Todavía habrá gente que se cure de espanto. Yo Sí, tenía una tía hay de que curaba empacho. de empacho, sí, pero de De espanto. empacho, de espanto, sí, se cura de espanto todavía en Santo Domingo, ahí en Coyoacán. Hay que recomendarles que vayan Hay que vayan directamente Magaloni. a esos lugares porque Sí. están muy asustados, muy espantados. Vamos a ver lo que dice Ana María Magaloni. Y hoy, 2025, se nos vuelve a presentar con una brutalidad espantosa. ¿Qué demonios hemos hecho con el fenómeno de los desaparecidos? A mí me impresiona que no haya ni siquiera una alerta, así como hay para la droga, de no consumas fentanilo y las drogas matan. ¿Cómo no hay una alerta de que los sitios de trabajo te atrapan? Y que cuidado con los sitios de trabajo, son arriesgadísimos para los jóvenes. O sea, que son los jovencitos de 17, 18, 20, 21 años en una economía que, por cierto, no crece, que no genera los empleos que requiere estos jóvenes que salen a la fuerza laboral y que cualquier cosa lo van a agarrar. Que no haya ni la política preventiva más mínima para que no esté sucediendo estos centros de exterminio, a mí me parece inadmisible. Y me duele enormemente y es responsabilidad de todos. O sea, esto no es responsabilidad ni de Sheinbaum, es responsabilidad de todos los que han llegado y no han hecho lo que deben hacer. Pero ¿no eran ellos los que le pusieron este estigma a los jóvenes de ninis y que los ignoraron durante mucho tiempo, donde no se les daba oportunidad, donde se les cerraron las puertas de la educación? Impresionante. El movimiento de los rechazados de la UNAM es un es un movimiento histórico. Sí. Se rechazan a miles de mexicanos, de jóvenes en las universidades públicas. No se construyeron universidades, no se construyeron preparatorias, se les negó el acceso. Y esta señora se atreve a preguntar por qué está esta situación de precariedad para los jóvenes cuando fueron estigmatizados con los ninis y se pregunta por qué, hasta dónde hemos llegado en el asunto de los desaparecidos. Bueno, uno de los principales factores de por qué este problema no se visibilizó fue por culpa de los medios de comunicación. Porque si este problema se hubiera puesto... un pacto de silencio. Bueno, hubo un pacto de silencio y si, como están actuando ahorita, hubieran actuado con Calderón, tal vez la gente y la sociedad hubiera reaccionado de forma muy distinta para parar la guerra de exterminio de Felipe Calderón. Claro. Tal vez hubiéramos estado muy a tiempo. ¿Por qué no se visibilizó el tema de las desapariciones? Porque los medios de comunicación no hablaban de los desaparecidos hasta Ayotzinapa con los 43. Hasta ese momento los medios de comunicación empezaron a hablar realmente como agenda periodística de los desaparecidos. Pero antes no. De lo único que hablaban era de Peña Nieto y Angélica Rivera. Es de lo único Y que además hablaban. sí había denuncias. de O sea, pues ahí está el caso cuando le dicen al Faro, oye, en la central de camiones están secuestrando, reclutando jóvenes. No, eso no se lo una negaban. invención de Es los una invención, medios. así En es. Iguala, Víctor, había un grupo de desaparecidos que tenían
muchísimos años atrás de lo que pasó en Ayotzinapa. Sí, estaban buscando a Y los estaban- 43 y encontraron. Exacto, cuando estaban buscando a los 43 ya había muchas personas que estaban buscando a sus desaparecidos. Sí. Y de esto no se hablaba en los medios de comunicación. Tuvo que pasar a Ayotzinapa para que de una forma de presión, porque ni siquiera fue que ellos dijeran, sí, somos muy buenos, empáticos con la sociedad y estamos con las víctimas y vamos a darles el espacio para que hablen de los desaparecidos. No, fue más a fuerza, porque se hizo un escándalo mundial. Claro. Porque se estaba investigando en otros lados. Eso forzó a los medios de comunicación a hablar de los desaparecidos. Pero sí creo que es un factor importante el trabajo de los medios de comunicación de no visibilizar a tiempo la desgracia del país en la que nos estábamos convirtiendo. Yo creo que estamos en un momento también muy interesante para contrastar las dos visiones del mundo que están en las calles y en el país, particularmente por dos casos. Yo creo que es un tema muy triste y muy serio y muy dramático las historias de las madres de los desaparecidos. Sin embargo, han sido articuladas electoralmente por algunos partidos. No quiero decir nombres, pero recordemos que en la campaña en la Ciudad de México el año pasado, alguien por ahí dijo que haber descubierto una fosa con cuerpos, al final Que fue falso. fue falso. Sí, fue un golpe electoral. Que no les funcionó porque querían golpear a Clara Brugada, querían golpear a la 4T, claro. querían golpear a Claudia Sheinbaum. Finalmente la gente se esperó, fue prudente, dijo, ¿qué dicen las investigaciones? Las investigaciones resultaron que no había tal fosa. Pero fue un escándalo que lo tomaron todos. Por un lado está eso, y por el otro lado, en este mismo momento nosotros estamos viendo desenmascarar una historia que era la sociedad civil de Felipe Calderón, Isabel Miranda de Wallace. Claro. Isabel Miranda de Wallace Claro. no sabemos siquiera si murió oficialmente, si ha fallecido. Hay el documento, se expidió, pero no sabemos realmente su historia, porque tal es el montaje de la vida de esa señora, que era la sociedad civil de Felipe Calderón, que ahora no tenemos ni siquiera la certeza si su historia fue real, si su hijo vive o no. O murió después etcétera. de cuando se dijo que había muerto. Exacto. ¿no? Y yo creo que con esas mismas pincitas que en 2024 nos enfrentamos al caso de la supuesta fosa en la Ciudad de México, también debemos enfrentarnos a los supuestos liderazgos, voceros, etcétera, que están por ahí queriéndose montar de una tragedia como la que estamos viviendo. Sí, qué interesante y qué importante. Vamos, ya nos tenemos que ir al otro videíto. Pero no le vas a lanzar el Pero rayo vamos Pero al concientizador. rayo concientizador. lánzale el ¿Cómo se rayo llama esta con señora? rayo. Ana María. Ana María A ver, Magaloni. rayo concientizador. A ver, 1, 2, 3. ahí está. Rayo concientizador para ella. Oiga, vámonos con. Ay, bueno, esta sí ya está. ¿Cuál Esta sí está muy loca ya. A ver. Sí, es Marianita Gómez del Campo, tu amiga. Ay, Uy. que le Gente encanta la frecuente. Es audiencia. de tus mejores amigas, Jesús, lo Ya no siento. niego a mis amigos, saludos. Lo No, siento. Jesús. Vamos a ver qué dice Marianita Gómez del Luego Campo. cuando vamos a tomar café juntos. Además hay que llamarle así, campo de exterminio. Y ver, Mario, que a veces pareciera que el gobierno quiere disfrazar este campo de exterminio como si fuese algo más, como si hubiese sido la oposición o alguien que se le ocurrió generar esta historia, cuando las imágenes hablan por sí solas. Cuando las madres buscadoras fueron las que descubrieron estas fosas clandestinas, ¿no? En donde se encargaban de hacer pedazos a miles de personas, literal, pedazos. Lanzaban los cuerpos vivos a los animales y hay testimonios para que se comieran a la gente. Es una locura. Mario, no perdamos la capacidad de asombro y hay que presentar todas las denuncias. Además de tu denuncia, de la denuncia de Javier Lozano, de la denuncia de Laura Zapata y de todos los que se sumen a estas denuncias, hay que presentar las denuncias formales ante instancias internacionales. Yo voy a ser muy incisiva con él. Bueno, y además su talante de que intervengan otros Las países instancias internacionales, sí, siguen ¿no? en lo mismo. Se le ve el Siguen. entreguismo completamente a Marianita. Pero a ver, miles de cuerpos. ¿Bajo qué prueba forense? Porque además aquí, perdonen a mis compañeros periodistas, pero una versión periodística no es una versión forense. ¿Sí? Una Gran versión, distinción. incluso de los buscadores y de las buscadoras, no es una investigación forense. Estamos ante un caso de una indolencia, por lo menos, pero que nosotros creemos que tiene que ver con una complicidad transeccional a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación, de los gobiernos municipales, estatales y federales de ese tiempo, que tuvieron en su poder un rancho, un lugar, un predio,
y no se dieron cuenta de lo que se presume mediáticamente que existía ahí. Pero bajo ninguna circunstancia podemos hacer una acusación, ni siquiera como análisis, Jesús, de lo que está diciendo Mariana Gómez del Campo. Miles de cuerpos echados a los animales para que se los comieran. Se está proyectando. Es o sea, un como buitre carroñero, Sí, se es está una proyectando. carroñera, pero del nivel más ruin. Aparte, o sea, ellos acusan de indolencia a la presidenta, perdón, pero lo que están haciendo ellos es la verdadera indolencia. Imagínense la audiencia ustedes, una madre que por azares del destino escuche este testimonio de esta mujer y en su mente piense lo que su hijo o su hija pudo haber pasado, ¿no? Ni siquiera tiene pruebas, ni siquiera hay un órgano pericial que haya dicho esto sucedió, se comieron entre ellos. No, es que ellos pueden decir, y son como Anabel Hernández, yo puedo decir hubo esto y esto y esto. O sea, claro, en el imaginario colectivo pueden existir muchas posibilidades, pero ¿cuáles son las pruebas? Hasta ahora no las tienen. No, y yo creo que la Fiscalía General va a dar muy pronto todos los datos de todo lo que falló la Fiscalía estatal, ¿no? La Fiscalía del gobierno, bueno, del Estado de Jalisco. Y creo que a partir de ahí van a haber un montón de líneas, pero a ver, la diferencia entre Ayotzinapa, porque lo han querido como unir, a esto es que desde el principio está siendo público, se está dando la cara, las autoridades federales y la Fiscalía General de la República. Y no es una desaparición forzada. No. Porque No, ahí no sí fue el era Estado, responsabilidad ahí del sí fueron las Estado, policías, fue el gobierno Sí, municipal. no tiene nada que ver. Pero Así ahorita es. todo el mundo utiliza el término desaparición forzada en completa ligereza, ignorancia, con la ligereza que da la ignorancia. Y la desaparición forzada solamente la comete el Estado. Claro. O sea, las autoridades estatales. En este caso son criminales, ¿no? Claro, son delincuentes. criminales que puede estar reclutando personas, entrenándolas ahí, que no quita que sea algo terrible, pero el decir desaparición forzada es como si el Estado estuviera haciendo ese trabajo, Y lo cual no hay garantizó que confirmación. no hay una voluntad de crear una verdad histórica, sino que se conozca la verdad. A mí me gustaría resaltar lo que dijo Sandy, porque realmente ocurrió. A los padres de los 43 les obligaron una y otra vez a que reconocieran que sus hijos estaban muertos. En un lugar en donde no estaban muertos. Donde fueron a porque sembrar había las versiones pruebas. periodísticas y porque supuestamente los quemaron, porque supuestamente los trituraron. Tantas versiones, y los padres, yo creo que es una buena lección de los 43, nos dijeron, hasta que no haya una verdad que nos entregue la autoridad, no vamos a hacer caso a todas estas provocaciones, porque son provocaciones. Sí. Entonces, Sí, creo que es muy provocaciones serio. golpistas de estos personajes. Tenemos que ir a otro video, es de Héctor de Mauleón, que también está culpando a Andrés Manuel de las desapariciones. Creo que lo está culpando hasta de las desapariciones de la Guerra Sucia. Imagínate. Ay, no, Nada más, no. no es cierto. No llegó a tanto, pero casi. Vamos a Back to the verlo. Future. Es escandaloso que la comisionada nacional de búsqueda en ese tiempo, Carla Quintana, haya denunciado al inicio del gobierno de López Obrador en 2020 que la juventud mexicana estaba desapareciendo, que la mayor parte de los casos de desaparición eran jóvenes de 15 a 30, personas de 15 a 30 años. Lo que hicieron en respuesta a lo que estaba haciendo Carla Quintana fue correrla. Le quisieron quitar el padrón de desaparecidos. Ella nunca quiso hablar de esto, pero gente de la Secretaría de Gobernación y gente de la misma jefatura de gobierno de los equipos relataron cómo le quisieron pedir el padrón para modificarlo, para rasurarlo, porque López Obrador no quería pasar a la historia como el presidente con el mayor número de desaparecidos. No quería ser el presidente con mayor número de desaparecidos en la historia. Bueno, pues ahí está hablando de las desapariciones. Hay que decir una cosa que es muy importante y hay un ejemplo y un paralelismo que me parece que es adecuado. Antes de Andrés Manuel López Obrador no estaba tipificado el feminicidio como tal. Es cierto. Entonces todas las muertes de mujeres no estaban tipificadas como feminicidio, ¿no? Estaban como un homicidio general. A partir de que llega Andrés Manuel y pone esta cuestión de que se le tipifique a nivel nacional el feminicidio, todas las carpetas de investigación tenían que pasar a ese término jurídico, ¿no?, de feminicidio. Y es por eso que crece el número de feminicidios en el gobierno de Andrés Manuel, porque se tipifica a partir de esa voluntad política y esa decisión política de reconocer esta violencia en contra de las mujeres por cuestión de género, crecen. Algo más o menos tiene que pasar o pasa con los desaparecidos. Anteriormente no existían los desaparecidos. Para el gobierno de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, que son los principales causantes de esta desgracia, no existían. A partir de que empieza el gobierno de López Obrador, hay una búsqueda exhaustiva
Y entonces se empieza a poner también, a tipificar correctamente la parte de desaparición. Exacto. Cuando se dice, en el sexenio de Andrés Manuel creció la desaparición, bueno, hay que esperar a ver las cifras reales. En realidad lo que sí sucedió es que a partir del gobierno de Andrés Manuel, ya hay un reconocimiento de clasificación de los desaparecidos. Y lo que no aclara o digamos que no quiere ver Héctor de Mauleón es que Carla Quintana dice eso, dice que el gobierno quiere reclasificar las desapariciones precisamente por este fenómeno, porque hay muchas personas, como hay muchas personas que son desaparecidas por el narcotráfico, cierto, también hay muchas personas que simplemente se van. Deciden salir de la vida social. Y lo que hizo el gobierno fue casa por casa, no sé si lo recordarán, iban a hacer un registro. Y los encontraban. Y los encontraban. Y eso es a lo que se refería burocrática, o sea, con la propia CURP. O sea, que hay gente que tiene pues, homónimos o la misma CURP. También. O sea, pues también es... Y por eso de ahí la necesidad pues de crear una cédula nacional de identificación, lo que cualquier país normal tiene. Porque aquí tienes el INE, que el número de seguridad social, que la CURP, que no sé qué, que el RFC. Y cruzar todas esas bases de datos pues es un rollo, ¿no? Y eso sirve justamente para identificar quién sí está realmente desaparecido y quién anda pues en algún otro lugar. ¿A quién lo desaparecieron de manera forzada o un grupo criminal y quién voluntariamente está desaparece, se va de un lado a otro y no quiere estar? Ahora, no estamos minimizando el hecho de que hay un problema de desapariciones en el país. Eso de ninguna forma podríamos nosotros minimizar esa problemática y el dolor que esto significa. Pero creo que la reclasificación de cada uno de los casos y buscar exhaustivamente a las personas para saber si fue el narco, fue el Estado, quién fue, tú decidiste irte, y tenerlo en unos datos bien estructurados, creo que es la mejor salida. Esa es la diferencia con Mariana Gómez del Campo. Nosotros no cambiamos. Cuando salimos a las calles a manifestar exigencia con vida de los desaparecidos, justicia, en ese momento, ahora no hemos cambiado, solamente sabemos respetar a las víctimas. No las usamos con motivos políticos, no las usamos para nuestra causa. Y damos un contexto más amplio de la problemática. Entendemos el fenómeno, lo que quiero decir. ¿De dónde viene esta raíz, ¿no?, del problema? Y además, recordar a la audiencia, desaparición forzada se refiere a cuando el gobierno, el Estado, tiene injerencia en esos desaparecidos. Y decir, porque ya tenemos que ir a pausa, de otra vez ya nos están diciendo que ya tenemos que ir a pausa, pero sí, desde un agente municipal hasta un agente de las Fuerzas Armadas. Puede ser que un policía municipal te secuestre o te lleve forzadamente, ahí sí se toma como desaparición forzada. Pero entonces sí que también tengamos más conocimiento de estos términos que hoy se utilizan de forma indiscriminada y a la ligera. Y banalizándola, así es. Vamos a pausa y regresamos para cerrar este gran programa. Ya estamos de regreso. Vamos rápidamente a ver un video de Ceci Flores. Vamos a ver qué dice. Sí, yo ahí te quisiera preguntar, la primera desaparición de uno de tus hijos fue en el 2015, cuando gobernaba Peña Nieto. El segundo hijo lo pierdes en el 2019. ¿Tuviste algún apoyo diferenciado de las autoridades en un sexenio priista que en un sexenio de la Cuarta Transformación? Yo no tuve ningún apoyo cuando estuvo Peña Nieto, menos cuando estuvo el presidente López Obrador, que nunca me quiso ni abrir la puerta ni con un bat en la mano. Entonces, para mí, la situación sigue igual. Aunque haya entrado una mujer a Palacio Nacional, a nosotros no nos ha dado no tenemos ningún apoyo por parte de ella en esta lucha. Bueno, de principio ya la pregunta tendenciosa de la reportera de decir, ¿no? Con Peña Nieto... ¿Verdad que no recibiste? ¿Verdad que con Peña Nieto te desaparecieron uno? Con Andrés Manuel, otro. Perdiste otro. ¿Hubo alguna diferencia entre Peña y Andrés Manuel? Y bueno, pues claramente la respuesta de esta madre buscadora, ¿no? Pues sí, y justo, o sea, la pregunta es sesgada, ¿no? ¿Verdad que no recibiste la misma atención, como descartando justamente... O que son iguales. Son iguales, ese es el fondo. Ese es el punto. Y luego su respuesta también de, aunque haya una mujer en Palacio, ¿no? O sea, es súper golpista. Bueno, también recordemos que la semana pasada hablábamos de las cifras de aprobación de la presidenta y obviamente pues esto es lo que van a estar golpeando, ¿no? Sí, porque es lo que quieren, sino porque lo usa. Esta mujer se ha convertido muy mediática y la entrevistan en todos lados, pero solamente les voy a dar un dato para irnos a la del editor y ya cerrar. La semana pasada la entrevistan Adela Micha
y le pregunta qué opinaba sobre este lugar, este predio, allá en Jalisco. Y contesta que para ella, a su experiencia, no puede haber sido lo que se está presumiendo en los medios, que hubo ahí un campo de exterminio ni crematorios. Dice, de hecho, creo que se está exagerando incluso con el número de víctimas que pudieron haber muerto en ese lugar. Entonces, bueno, pues es una persona muy mediática y muy controversial. Sí. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que después de esta declaración, poco le van a quedar ganas a los medios de entrevistarla, porque se va contra la narrativa que han estado construyendo todos estos días, ¿no? Claro. Pues sí, y además, o sea, justo a ella la han agarrado justamente para de alguna forma estar golpeando mediáticamente, exacto, pero que les diga las verdades. Sí, le dio la vuelta. Yo creo que lo que estaban esperando era abundar sobre el tema, pero la realidad fue que pues se las cambió. Pues ¿no? Sí, tiene más experiencia en ese sentido. Sí, ¿no? O la van a instruir más también, puede ser. Bueno. Que la veamos después más afinada en su discurso. Ya veremos si da maroma también en el discurso después de esto. Bueno, vámonos a la del editor de mi querido Beto, a ver qué nos preparó esta semana. Imprudente haber hecho un evento en donde pusieran a la presidenta como si no hubiera existido, como si no estuviera pasado, como si no hubiera pasado nada. Y todavía en la mañanera de ayer la presidenta sostuvo que existen grupos de la oposición calderonistas que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición. ¿De manera hipócrita? ¿Me estás hablando a mí? No hay nadie más aquí. ¿Dónde está la hipocresía? Al secretario del Trabajo, Javier Lozano, que la verdad siempre nos trató de una mal manera, de una manera muy déspota, muy insensible, y que fue quien determinó que el rescate no era viable. Cometió la estupidez de estar en el Zócalo Javier Lozano tratando de montarse en el dolor de la gente. Y Carroñera dijo, utilizan el pretexto de las desapariciones para orquestar una campaña en contra del gobierno. Hemos sembrado este terror. De 200 personas murieron. En medio de esta tragedia, en medio de estos campos de exterminio, en medio de estas masacres. Esto se llama terror. Genera una esquizofrenia. Y después venga a criticarme. Especial del gobierno. ¿Por qué no se mira usted mi primero? No lo digo yo, lo dice la Casa Blanca en su sitio oficial. La única prueba que tienen para acusar al gobierno mexicano de tener nexos con el crimen organizado es haber tenido un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. De nada sirve aventar culpas. Tú te llevas y no te aguantas bien. Es hora de que nos miremos a la cara. Lo peor de tener en estas del editor a alguien como Margarita es que no puedes criticarla porque no se le entiende absolutamente nada. Pero ahí está el detalle. Ahí está el detalle, y chato. criticarla a gusto. O sea, oye, pero vas a dar martillazo, ¿verdad? Pues sí, a Lozano, ahora sí. Órale. Pensamos que no vamos a tener, pero ahí está el martillazo a Lozano. Fríela. Por ¿Tiene sonido de fritura? Todo. Por segundo año, por segunda semana consecutiva. Pues casi nos estamos yendo. Ya se nos fue el tiempo. Sí, rapidísimo. Rápido. Oye, tampoco una hora nos alcanza, ¿verdad? No, ya queremos más días a la semana. Y hay muchos absurdos en los medios. Ambiciosos. No, y más con este Somos tema. muy ambiciosos vulgares. La cosecha de absurdos nunca se acaba. No, pues es que no, y qué bueno, ¿no? Porque si no, ya no tendremos chamba. Nos damos chamba, ¿no? Pero creo que esto no va a parar. De este hecho van a seguir. Afortunadamente ya vimos la conferencia del fiscal y bueno, pues hay que darle seguimiento porque va para largo. Eso tienes toda la razón, Sandy. Creo que encontraron algo de lo cual puedan crecerlo. Vamos a ver qué tanto puede crecer y qué tanto de verdad va a tener una influencia en el apoyo popular que tiene la presidenta. Y desafortunadamente no lo encontraron, se los impuso la Casa Blanca. Esto de narco, gobierno, etcétera, fue algo que le dio, el script que le dio el Departamento de Estado, todavía con Joe Biden, ahora con Donald Trump, a la oposición. Bueno, ni siquiera fue su invención. No, pero ellos son felices de cachar todo lo que venga del extranjero, ¿no? Y pues es que es lo único que les queda, hasta dicen que es el contrapeso, ¿no? Es que tenían aquí la narrativa, pero necesitaban el sustento, necesitaban algo con qué respaldarse y bueno, están tratando de encontrarlo en este Pero se les está volteando porque pues también ahí ya están saliendo las complicidades del gobierno del Estado. Eso está muy interesante porque si se sigue la línea de investigación de complicidad, puede abarcar exgobernadores panistas. Ya al priista ya no, porque Aristóteles lo asesinaron, pero sí Alfaro y el actual, ¿no? Que a lo mejor se salva un poquito el actual, porque le encontraron esto antes de que avanzara más su sexenio.
Pero sí puede haber una línea de investigación hacia esas personas. Se les puede voltear el sartén. El show, el sartén, sí. ¿O cómo ven ustedes? A lo mejor hasta Sheinbaum aprovecha y como Samuel ya lo tiene de una mano, puede tener al otro en la otra. Y ¿A Lemus? A Lemus. Pues está tan ensartado su partido, el ex gobierno que él respaldó, que a lo mejor hasta... Muy bien, ya nos vamos, mi querido Jesús. Gracias por estar Gracias por invitarme. Mi querida Sandy, nos vemos los lunes a las 7. A las 7, los lunes a las 7, luego a las 9. A las 9, cuando usted no lo vea. Y los sábados a partir de las 5:30. En resumen, próximamente Voces de la Capital. Ajá. Y luego va a cambiar ya de nombre. Ya va a cambiar de nombre y también van a ver ahí nuevas sorpresitas. Sorpresitas. Vienen cositas. Se vienen cositas. Vic, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, estuvo muy divertido, ¿no? Estuvo muy bueno el programa del día de hoy. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese mucho. Nos vemos la próxima semana.